Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud, que todo vaya bien en sus vidas, que se estén protegiendo, porque aunque creamos que esto pues ya ha terminado, la realidad es que no. Ya les había comentado en otros videos que yo vivo muy cerca del hospital del COVID, entonces la situación sigue estando muy dura. El día de hoy vamos a abordar un nuevo temita de la materia de derechos humanos. Ya hemos estado viendo a lo largo de la semana qué son los derechos humanos, vimos las características de los atributos, perdón, de los derechos humanos, los principios rectores de los derechos humanos y hoy vamos a estar viendo las características de los derechos humanos. Repito, el tema de hoy serán las características que tienen los derechos humanos, ¿verdad? Es importante recordarles, chicos, que los derechos humanos son parte fundamental de ustedes como trabajadores sociales, ya que uno de los fines del trabajo social es precisamente el respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos prácticamente es lo que forma parte de la dignidad humana, dos cuestiones sumamente importantes dentro de la licenciatura del trabajo social, ya que todas las acciones que realiza un profesional del trabajo social van encaminados a lograr el respeto de los derechos humanos, el respeto de la dignidad humana y por ende estas dos vertientes llevan por supuesto al desarrollo positivo de la sociedad y finalmente al bienestar social de todos los miembros de una comunidad, de todos los miembros de una determinada sociedad. Bien, vamos a empezar, chicos. Son varias características, entonces en función de ello decidí partir el tema en dos. Hoy vamos a ver la primera parte de las características de los derechos humanos y les estaré subiendo hoy mismo la segunda parte de estas características. Vamos a empezar con la primera característica. La primera característica de los derechos humanos es que estos son inherentes a la persona. ¿Qué querrá decir inherencia? ¿Qué querrá decir inherentes a la persona? Bueno, chicos, la palabra inherente halla su origen en el nacimiento. Cuando decimos, ay, es que es inherente a ti, es algo o es un atributo que traes desde el nacimiento. Los derechos humanos son así, son un atributo que todos los seres humanos traemos desde el nacimiento, ¿verdad? El único requisito que tenemos que satisfacer para tener los derechos humanos, ¿cuál va a ser? El de ser humano, el de ser un hombre, el de pertenecer a la raza humana, ¿verdad? Por ende, pues todo individuo, todo ente que se considera humano debe ser tratado con ciertos estándares de respeto, de dignidad, de honestidad, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, los derechos humanos, ¿verdad? Hacen visible esa dignidad humana a través de su acción y a través de su implementación, ¿verdad? Es por eso que como los derechos humanos son inherentes a las personas, o sea, una persona ya nace con derechos humanos, pues todos los regímenes políticos, todos están obligados a respetarlos y a establecerlos en su normatividad jurídica con la finalidad de que si alguien de los ciudadanos, de las personas, es atropellada, es violentada en alguno de sus derechos humanos, pues la persona que ha realizado esa violencia tenga una sanción, ¿sale? Bueno, la segunda característica, la primera ya la vimos, inherencia, es decir, los derechos humanos nacen con nosotros las personas, por eso la obligación de todos los regímenes políticos de respetarlos, de protegerlos y de garantizarlos.
La segunda característica que vamos a ver es que los derechos humanos son no discriminatorios. La palabra discriminación hace referencia a aquella segregación que hacemos de ciertas personas por las características que las componen, ya sea por razón de su edad, sexo, raza, preferencia sexual, religión, color de piel, etcétera, etcétera, ¿no? En razón de esas circunstancias, nosotros hacemos de menos a las personas, impidiendo que estas personas se desarrollen de manera adecuada y participen en la sociedad de manera adecuada. Las segregamos, las apartamos, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de discriminación para que se sitúen en esta situación. Supongamos que ustedes van a la escuela. Supongamos que tenemos clases presenciales y que ustedes van a la escuela a recibir su clase de derechos humanos, y entre los alumnos se encuentra que hay una persona de origen haitiano que tiene el color de piel muy oscura, el cabello muy colochito, y que pues come cosas diferentes a las suyas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tú como compañerito, como es diferente a ti, como a ti no te gustan las personas que tienen color de piel oscura, pues no lo metes a tu equipo. Cuando se trata de hacer equipos, cuando piden tareas en pareja, nunca quieres ser pareja de él. Cuando pasas cerca de él te tapas la nariz, le haces caras. Todo eso son actos de discriminación. ¿Qué estamos haciendo, chicos? Estamos apartando a la persona por alguna razón de las características físicas, emocionales que ésta pueda tener. En este caso, el ejemplo que les puse, la estamos apartando por su color de piel. Eso es discriminación. Los derechos humanos son no discriminatorios, es decir, no admiten discriminación, ¿sale? Los derechos humanos son para todas las personas, sin importar las características de estas, sin importar cuál es su sexo, si es hombre o mujer, cuál es su raza, si es mexicano, haitiano, venezolano, sin importar cuál es su credo, cuál es su religión, si es bautista, católico, pentecostés, sin importar su preferencia sexual, si es heterosexual, homosexual, lesbiana, travesti, transexual, sin importar nada, chicos. Los derechos humanos le pertenecen a todos. La única condición que tenemos que cumplir para tenerlos, ¿cuál es, chicos? Ya se la deben de saber de memoria. ¿Cuál es? Pues ser humanos, ¿verdad? Ser humanos es la única condición que debemos cumplir para ser titular de los derechos humanos. Por lo tanto, los derechos humanos son no discriminatorios porque parten de la igualdad que tenemos de trato entre todas las personas, y por ende pues son para todos, con independencia de sus circunstancias, de sus características. Todo ser humano goza de ellos, ¿verdad? Nos vamos entonces a la tercera característica de los derechos humanos. La tercera característica de los derechos humanos es que los derechos humanos son incondicionales. ¿Qué querrá decir incondicionales? ¿Por qué los derechos humanos serán incondicionales? Y la respuesta es que los derechos humanos son incondicionales porque su titularidad no está sujeta al cumplimiento de situación o condición alguna, ¿verdad? Todas las personas gozan de los derechos humanos en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. No es necesario cumplir condición alguna para que tú seas titular de los derechos humanos. Tú vas a gozar de ellos bajo cualquier circunstancia. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú vas a una escuela pública a inscribirte, ¿no? Y en la escuela pública te dicen, mira, para que yo te pueda dar el derecho a la educación, necesitas que tus papás, que los dos papás estén casados. Si no, yo no te puedo inscribir en mi escuela, en mi primaria. Ahí
te están negando un derecho humano. La educación es un derecho humano y te lo están negando porque no cumples una condición, que tus papás estén casados. Entonces ahí hay una violación a los derechos humanos, porque recordemos que estos son incondicionales. Es decir, yo no tengo que cumplir ninguna condición o ninguna situación especial para ser titular de los derechos humanos. Me corresponden bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque pertenezco a la raza humana, ¿verdad? Luego nos vamos a que los derechos humanos son preexistentes. ¿Por qué los derechos humanos serán preexistentes, chicos? Bueno, vamos a ver. Los derechos humanos son preexistentes porque se tratan de derechos innatos al hombre. ¿Qué quiere decir algo innato? Algo que es propio de ti, algo que ya traes consigo desde que naces, desde que te conformas como humano. Entonces, algo que ya traes desde el nacimiento, ¿no? Antes, innatos antes del nacimiento se llama. No, la palabra innato hace referencia a algo que es tuyo desde antes. Entonces los derechos humanos son innatos a los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nacen con nosotros como personas y no son derechos que se nos hayan creado o que se nos hayan dado a través de un acto jurídico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera que su existencia es anterior a la ley que los regula. Entonces, no es que los derechos hayan sido creados cuando han sido admitidos en una ley. Los derechos los tenemos desde antes. Es obligación de cualquier país, de cualquier estado, pues insertarlos en su normatividad jurídica para que estos sean respetados. Pero de ahí en fuera, los derechos humanos los tenemos desde antes, ¿verdad? Por lo tanto, son preexistentes. ¿Por qué? Porque existen mucho antes de que sean considerados en un ordenamiento jurídico. Desde que nosotros nacemos como humanos, somos titulares de ellos. No es necesario que una normatividad nos lo reconozca. Sin embargo, para que estos puedan ser, para que cualquier violación a los derechos humanos pueda ser castigada, pues sí es muy importante que una normatividad los recoja y los establezca, ¿verdad? Los derechos humanos existen antes de su enumeración y reconocimiento en cualquier documento, ley, etcétera. Por eso es que son preexistentes, porque existen desde antes que sean reconocidos por una ley, ¿verdad? Y nos vamos entonces a la siguiente característica, ¿verdad? La siguiente característica nos habla que los derechos humanos son transnacionales. ¿Qué querrá decir lo transnacional, chicos? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de algo transnacional? Pues la respuesta es algo que supera fronteras, ¿verdad? Que supera la circunscripción geográfica de una nación, que va más allá. Pues los derechos humanos son transnacionales, chicos, porque traspasan fronteras, ¿verdad? Los derechos humanos deben ser reconocidos o deben ser respetados en todas partes del mundo, con independencia de su régimen político o gubernamental. Deben ser reconocidos por todas las naciones que forman nuestro mundo, se extienden a todo género humano y en consecuencia pues superan las fronteras de estados, lo que les decía. No pueden invocarse diferencia de regímenes políticos, de gobierno, de leyes para eximirse de no cumplir y de no garantizar los derechos humanos de las personas. Todos los derechos humanos deben ser respetados, así te vayas a China, a Puerto Rico. Tú eres titular de derechos humanos porque tienes una condición de hombre, una condición humana. Entonces, así te vayas al fin del mundo, pues los derechos humanos tienen que ser respetados, ¿verdad? Y ustedes dirán, profe, bueno, si los derechos humanos son transnacionales, ¿por qué en los países orientales, por ejemplo, la mujer padece de falta de derechos humanos, tiene que estar vestida hasta la rodilla, tiene que obedecer a su esposo, incluso el esposo puede tener muchas mujeres? Bueno, chicos, eso ya tiene que ver con las condiciones culturales. Yo les voy a contar una historia muy rapidito. Cuando yo iba a graduarme de la licenciatura en Derecho, pues yo quería hacer mi graduación por medio de tesis, mi titulación por medio de tesis. Entonces tuve
la idea de ir a los altos de Sinacantán, donde están los pueblos indígenas, y quería hacer mi tesis sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas. Fui, platiqué con varias de ellas, les empecé a explicar los derechos humanos que tenían para conocer sus reacciones, y lo primero que me dijeron fue: si mi marido no quiere que yo vote, yo no voy a votar. Y yo le dije: ¿pero por qué? Si son sus derechos humanos como persona. Y me dijeron no, que ellas consideran que su dueño es su marido y su marido decide qué hacer con su cuerpo, con sus emociones y con sus acciones. Y les dije: bueno, pero si su marido le pega, lo va a permitir toda la vida. Es mi marido y él puede hacer conmigo y con mi cuerpo lo que más le plazca. Entonces, los derechos humanos no solamente se tratan de reconocimiento que todos los estados y todas las leyes de todos los estados deben de tener, sino se trata también de un cambio de pensamiento que debemos insertar en todas las personas, chicos, de que son parte de nosotros, de que los merecemos, de que somos humanos y merecemos ser independientes, libres, dignos. Entonces también esta parte de los derechos humanos no solo es el reconocimiento, sino también un cambio de mentalidad, y es ahí donde entran ustedes, a sensibilizar a las personas del por qué deben darse a respetar como humanos, del por qué son titulares de derechos humanos y del porqué de nuestra dignidad humana. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. En la plataforma les estaré subiendo la segunda parte de esta lección, que también es correspondiente al día de hoy jueves, ¿sale? Cuídense mucho.